Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos hablaban del templo admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Jesús les dijo: esto que ustedes contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o bien el momento está cerca, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso los detendrán, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio de mí. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ninguno de sus adversarios. E incluso serán traicionados por sus padres y parientes y hermanos y amigos, y algunos de ustedes los matarán, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado este Evangelio que se llama un Evangelio escatológico, es decir, de los últimos tiempos. Y en este Evangelio, donde se mezclan varias cosas, se habla de la destrucción del templo de Jerusalén, un hecho que ya ha ocurrido, y también se habla del fin de este mundo, del día de los hechos precedentes al día del juicio final. Los evangelistas mezclan estas cosas y por eso resulta un poco como complicado poder separarlos y explicar si está hablando de las señales que iban a preceder a la destrucción del templo de Jerusalén y de las señales que preceden al día del juicio final, ¿no? Pero de todas maneras, cuando los especialistas han revisado estas páginas, hablan precisamente de dos hechos concretos, del día, de los hechos precedentes que se iban a dar a la destrucción del templo de Jerusalén, pero también hablan de los hechos que se van a dar antes del día del juicio final. O sea que por eso mismo la Iglesia ha recogido en su credo que nosotros, los creyentes cristianos, esperamos el día del juicio, el día en que Dios vendrá con gloria a juzgar a este mundo, a todos nosotros. Esas famosas palabras de Jesús, y separará a las ovejas de los cabritos, ¿no? A los buenos de los malos, y dirá a los de su derecha, y dirá a los de su izquierda, ¿no? Entonces el día del juicio. Eso, queridos hermanos, nunca lo olvidemos, es parte de nuestra fe. No es solamente una afirmación exagerada o maravillosa, no, es parte de nuestra fe. Nosotros, creyentes cristianos católicos, esperamos ese día de juicio. Por eso,
porque es parte de nuestra fe, la Iglesia nos lo recuerda y quiere también invitarnos a no exagerar las cosas, pero también a no descuidar el mensaje de este evento que esperamos. Fíjense ustedes que este drama en que vivimos, porque realmente es un drama como nuestro mundo contemporáneo y en todos los tiempos, siempre ha vivido en esa tensión, una tensión fuerte, y parece que el día del juicio ya está cerca, porque hay tanto mal. Eso también lo vivían los primeros cristianos. Concretamente, San Pablo dice a los de Tesalónica, les dice que no se dejen llevar de ese espíritu, porque había tantas guerras, tanta hambre, tantos problemas, tanto libertinaje, o sea, había tanto mal, tanta persecución, que decían algunos de Tesalónica, ya viene el día del juicio. O sea, ya Dios va a venir a pedir cuentas a este mundo, entonces, ¿para qué entonces trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué ya esforzarnos por tener casas, conseguir tierras, prosperar? ¿Para qué? Entonces ya lo que hay que hacer es esperar ya el día del juicio. Fíjense ustedes que esto debió ser fortísimo, porque muchos o pocos cristianos estaban con esa actitud de ya no trabajar. Y entonces San Pablo les dice, hermanos, eso yo no he enseñado. Imite mi ejemplo. Mientras estábamos con ustedes, nadie nos ha dado el pan gratis. Hemos trabajado. Y entonces Él les dice, porque nos hemos enterado que muchos, dice, o algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Ahí está. Esa es la descripción de cómo estaban algunos sin hacer nada, sin trabajar. Y el que no trabaja dice que no coma. Un cristiano no puede estar en esa actitud tan negativa de decir ya viene el día del juicio ahorita. No. San Pablo corrige eso, porque de hecho nosotros sabemos por fe que no sabemos el día. No sabemos el día ni la hora. Por otra parte, yo quisiera traerles a vuestra consideración el análisis que han hecho muchas personas sabias y entendidas de cómo la cultura contemporánea, sobre todo desde el siglo XIV, ha tenido un camino que ha recorrido, y precisamente no es un camino cristiano en este aspecto, sino es un camino como el del hijo pródigo, huyendo del Padre celestial, huyendo de la iglesia, huyendo de las enseñanzas de Cristo. Y ahora, ¿en qué etapa estamos? Fíjate, desde el siglo XIV, que empezó con un pensamiento que se llamaba el nominalismo, cuando empieza a resquebrajarse, por un lado, la filosofía, y empieza por el tema de la filosofía. Los filósofos empiezan a cuestionar a la filosofía perenne, y entonces decían, había que desconfiar de la filosofía que hasta entonces estaba guiando a la humanidad. Y entonces se empieza con un decir, destacar al hombre, enaltecer al hombre, todavía no se separa de Dios, sino volver al renacimiento, alabar la belleza, la grandeza del hombre en este mundo, su razón,
y de alguna manera empiezan a renegar de lo que se llamaba la escolástica, lo que se llamaba la cultura de la Edad Media, donde se había fusionado la razón y la fe. Y decían, no, la fe, muy bien, pero otra cosa es el hombre. Viene el luteranismo, la revolución luterana, siglo XVI, donde se dice ya, la iglesia no. Dios sí, Jesucristo sí, la Biblia sí, pero la iglesia no. Y se da luego el siguiente paso, racionalismo, se dice Dios sí, Jesucristo más o menos, la iglesia no, la Biblia no. Y se da el siguiente paso, empirismo, donde ya no cuenta en Dios. Y la Ilustración y la Revolución Francesa, donde se emancipa ya el hombre, libertad, igualdad, fraternidad. Pero eso ya no tiene contenido cristiano. ¿Qué es la libertad de la Revolución Francesa? La libertad, queridos hermanos, que dice, haz lo que te viene en gana. Y el que no está de acuerdo contigo, córtale la cabeza. Eso fue la Revolución Francesa. No la libertad cristiana, ahí no está encerrada la libertad cristiana. La libertad cristiana siempre ha existido y siempre se ha proclamado. La libertad cristiana es en autonomía, pero no plena autonomía. Nosotros somos dependientes de Dios. Hay una dependencia. Pero no es una autonomía tan radical que diga yo soy Dios, yo decido, porque no hay Dios. Esa es la libertad de la Revolución Francesa. Y empiezan otras corrientes ideológicas, idealismo, positivismo, marxismo, donde ahí está la lucha de clases y viene el gran derrumbe después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, donde están viendo que las ideologías han enfrentado al hombre y viene la amargura del existencialismo. Si no hay Dios, si las ideologías están fallando, ¿para qué vale la pena vivir? La vida es, uno de los existencialistas más conocidos decía, la vida es, vivimos para morir, la amargura del hombre. Un hombre amargado. Y ahora, queridos hermanos, que hemos llegado a ese drama, incluso ya ahora después de la posmodernidad, donde ya ni siquiera la razón está guiando al hombre. Fíjate, porque se apeló mucho a la ciencia. La ciencia tenía que guiar al mundo. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Ni siquiera la ciencia. Eso es, fíjate, el aborto, la cultura del aborto, que esa es como la punta de la manifestación de este problema. El aborto, científicamente, es quitarle la vida a un ser humano. Es vida humana. Y quitarle la vida con el aplauso de los poderosos. Es un caminar, queridos hermanos, donde hemos abandonado a Dios e incluso algunos filósofos decían, hemos matado a Dios. Y entonces, fíjate, ¿qué estamos viviendo ahora? ¿Qué estamos viviendo? Si lo vemos, digamos, aquellas personas que no tienen fe, eso realmente es dramático,
es muy dramático. Es muy dramático lo que están viviendo las personas que no tienen fe. Es muy dramático. Porque ahora mismo, hace poquito, decía en una entrevista a unos ateos, es que si no hay Dios, nos estamos dando cuenta que estamos autorizados a hacer las peores barbaridades. Y están ocurriendo hoy, están viendo las convulsiones sociales que se está dando en América. Si no hay Dios, ¿quién te va a juzgar? ¿Quién te va a pedir cuentas de tu vida? ¿Quién va a pedirnos cuenta? Se están dando cuenta algunos ateos que esa ideología ya por ese camino no tiene. Si se da muerte a Dios, nuestro mundo se ha hecho una selva, donde el hombre, Dios, hace lo que le viene en gana. Y fíjate que si bien esta ideología también está en el mundo, el peligro, queridos hermanos, es que se está infiltrando en el corazón de los creyentes. Y aquí vamos nosotros. ¿Cómo se ha metido en el corazón de los creyentes? Y esto es para hacerse un examen de conciencia. ¿Cuál es el objetivo de la vida de los creyentes o de muchos creyentes? Tenemos que aquí preguntarnos, ¿cuál es el objetivo? Según este Evangelio, ¿cuál es nuestro objetivo? Según Jesús, queridos hermanos, según este Evangelio, una meta inmediata del cristiano, aquí lo que ha dicho al final el Señor, ni un cabello de su cabeza se perderá. Con vuestra perseverancia salvarán vuestras vidas. Aquí Jesús nos está hablando de una virtud muy necesaria. Es decir, de una actitud que tiene el cristiano, está perseverando. Y esta palabra en griego se traduce por hipomone, y la perseverancia, según este concepto, es el aguante paciente, soportar con paciencia las contrariedades de la vida. Es decir, un cristiano es un luchador que, como en una batalla, está aguantando los golpes del ejército enemigo. Esto es la característica del cristiano durante toda su vida. Tiene que evitar lo que dice San Pablo, ya tiro la toalla, ya vendrá el día del juicio. No, porque eso no lo sabemos. Pero tampoco es zambullirse en el estilo de vida del mundo, sino el perseverar en la fidelidad a Dios. Por eso, fíjate, examinemos nosotros nuestra conciencia y cómo van de muchos también, para ver si nosotros nos estamos dejando llevar del espíritu de Cristo o del espíritu de estos filósofos que han apartado a la humanidad de Jesucristo. ¿Cuántas veces escuchamos que la aspiración de la vida para muchos es vivir tranquilos? Vivir cómodamente sin problemas, disfrutar de la vida. ¿Alguna vez, queridos hermanos, no nos ha asaltado esa tentación de que nuestra vida sea cómoda, vivir tranquilos, disfrutar de la vida? Lo importante es la salud, la tranquilidad, la armonía, y solo quedarnos en eso. Una vida sin problemas. Fíjate, estos como eslogans: pasarlo bien, vivir tranquilos, vivir con salud, tranquilidad en la familia, disfrutar de la vida. Son eslóganes que se escuchan a veces y que nosotros tenemos peligro de asimilarlo.
Y fíjate, ese no es el objetivo en la vida del cristiano. Según el Evangelio de Jesús, el cristiano, fíjate, tiene esta actitud. Hipomone, aguante paciente. Porque el cristiano, su estilo de vida no es como aquellos que viven sin Dios. Y hoy, queridos hermanos, como superficialmente, con estas frases que nos dan estos estudiosos, estamos viviendo en una cultura desde el siglo XIV, sobre todo, desde el humanismo, el Renacimiento, ha ido inyectando como una especie de ideología que poco a poco, exaltando al hombre, comparándolo con Dios, primero lo ha ido separando más y más, hasta ahora en que el hombre no quiere a Dios, hace su vida sin Dios y ya estamos viendo lo que está pasando aquí en nuestra América, cuántas convulsiones y ya nadie confía en nadie. Esto es peligroso, es muy peligroso. Y en nosotros, en el pueblo, peligro es que nos están distrayendo y haciendo creer que el cristiano está para disfrutar de la vida, vivir tranquilos, vivir con salud y vivir en paz y nada más. Y eso Jesús no nos ha dicho. Fíjate, este evangelio precisamente nos dice que con esta frase, incluso dice, los cristianos serán traicionados por sus padres y parientes. Algunos incluso serán matados por mi causa. O sea, el cristiano, queridos hermanos, muchas veces, según Jesús, no va a caer bien en este mundo, porque su estilo de vida es totalmente distinto al mundo. Es totalmente distinto. Y por otra parte, ojo, con esta afirmación de Jesús, esto que ustedes contemplan, estaban contemplando en el templo de Jerusalén, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Eso es símbolo, queridos hermanos, de este mundo. Este mundo que nos rodea, no quedará piedra sobre piedra, es decir, toda esta grandeza va a pasar. Va a pasar. Este mundo, según Jesucristo, no es el nuestro. No es para nosotros. No es para nosotros. Estamos aquí de paso. Por eso la tentación, queridos hermanos, es enraizarnos nada más aquí, en este mundo. Este evangelio no es para meterte miedo, no, sino es para infundirte el valor de saber, querido hermano, que tú eres heraldo de un Dios no solamente para este mundo, porque realmente si Dios nos hubiera creado solamente para este mundo, seríamos los más desgraciados. Y un Dios que nos haya creado solo para esta vida, realmente sería un Dios que se ha equivocado. Porque aspirar nada más a vivir aquí, queridos hermanos, ustedes son personas adultas, no es suficiente, es bien poca cosa, bien poca cosa. Se lo pedimos al Señor, que a todos nosotros también esa esperanza de saber que estamos en el camino, seguros del Maestro, que eso sea para nosotros el contento día a día, aunque a veces podamos experimentar alguna debilidad en nuestra vida. Amén.